Quiero saludar en Caracas a Monseñor José Trinidad Fernández, él es secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas. En Monterrey, México, está con nosotros Rixio Portillo, él es autor del libro El Vaticano en la encrucijada venezolana, profesor de comunicación de la Universidad de Monterrey. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Rixio Portillo, autor del libro El Vaticano en la encrucijada venezolana. Me voy por su título del libro, Rixio. ¿Está el Vaticano en una encrucijada de la crisis venezolana? ¿No ha podido adoptar una posición, para algunos dicen que es tibia, para otros incluso van más allá diciendo que el Vaticano o el Papa lo que está haciendo es tratando de defender o tomar una posición de Nicolás Maduro y que no han sido capaz realmente de mirar a los ojos a la crisis venezolana? Saludos a la audiencia. Bueno, el título del libro es pertinente. La encrucijada está en Venezuela. Venezuela es la que está ahorita en un proceso de transición para el modelo político del futuro. Pienso que Venezuela y también el continente, y creo que los resultados electorales de los demás países es muestra de ese movimiento de evolución histórica que se está dando en el continente. El papel del Vaticano creo que ha sido fundamental. Y pienso que desde el punto de vista del gobierno de Maduro, quemaron esa instancia muy rápidamente, porque en el diálogo del 2016, involucrar al Papa fue agotar una instancia muy rápido. Y bueno, el Vaticano tuvo también una participación allí importante, que si recordamos, él fue la misma Santa Sede la que se levantó de la mesa en diciembre del 2016, exigiendo 4 condiciones para poder continuar. Entonces, el Vaticano ha tenido una posición importante y yo creo que revisar esas 4 condiciones hoy en día es sumamente pertinente. ¿Cuáles eran? El reconocimiento a la Asamblea Nacional, un calendario de elecciones libres, evidentemente, la liberación de los presos políticos y la ayuda humanitaria. Vemos que han pasado 3 años y las condiciones siguen siendo las mismas. Es decir, el Vaticano podría exigir esas mismas 4 condiciones para continuar mediando. Monseñor, me refiero a Rixio y lo que dice. El Vaticano sí está diciendo una tontería la que voy a decir en estos momentos. Que la iglesia venezolana va por un lado y el Papa Francisco va por otro. No, hay que entender que la iglesia, cuando decimos iglesia, tiene razón el diputado, la iglesia somos todos. Pero el Papa Francisco es un jefe de Estado, y es el jefe de Estado de la Santa Sede, que es un Estado independiente a Pero Venezuela. Eso no es como que un presidente tuviera una posición y sus ministros otra. No, porque ¿no? Es que el Papa va en la línea de la neutralidad y me ha parecido muy favorable. Sí, entiendo, pero el Monseñor José Trinidad Fernández y las personas que nombra William Dávila no tienen una posición de neutralidad. Y no estoy ni criticando ni cuestionando la posición, sino estoy preguntando que la iglesia venezolana, la iglesia que está en Venezuela, que vive la Venezuela del diario, lleva muchos años teniendo una posición. Y usted habla de la posición del Papa Francisco como una posición de neutralidad. Y yo insisto en mi pregunta, ¿no parece que que no son compatibles esas dos posiciones? No, el Papa como jefe de Estado asume una posición neutral, porque la Santa Sede en todos los conflictos, en toda la historia, siempre ha sido neutral. O sea, una neutralidad positiva. Una neutralidad que me gustó mucho porque dijo, no indiferente al sufrimiento. Yo creo que si algo hay que reconocer en este momento, tanto al Papa o a la Secretaría de Estado, es que se han hablado de crisis humanitaria, de violación de derechos humanos. Recordemos que en enero del año 2018, en el saludo que hizo el Papa al cuerpo diplomático de los embajadores acreditados ante la Santa Sede, delante del embajador venezolano, Germán Undaraín, el Papa dijo, en Venezuela hay una crisis humanitaria sin precedentes. Palabras textuales. Entonces, en ese momento nadie hablaba de crisis humanitaria. El gobierno de Maduro se niega a hablar de crisis humanitaria. Entonces, ya que la Santa Sede y el Papa en esa neutralidad digan que existe una crisis humanitaria, creo que es un gran avance. La Conferencia Episcopal es otra instancia que debe tener un vínculo con Roma, tiene un vínculo pastoral y religioso, pero no de Estado. O sea, los obispos no son como unos subministros del Papa en el país. El representante del Papa en el país es el nuncio, no es un obispo. El obispo es un representante religioso.
Entonces, a ver, lo que quiero decir es que el Papa Francisco ha jugado un papel Ujú. natural dentro de la diplomacia vaticana. No se ha salido del esquema de la diplomacia vaticana. Claro, pero eso es lo que yo pregunto, Rixo, y eso es lógico, que no se ha salido. Pero cuando hay una Venezuela que reclama posiciones contundentes, es que creo que es la palabra que cabe, contundentes, porque sin esas posiciones contundentes, pues no habría presiones internacionales, no habría un grupo de Lima en estos momentos. Cuando se reclama una posición contundente, la pregunta es, ¿el Papa Francisco ha tenido una posición contundente frente a la crisis venezolana? ¿Sí o no? Yo creo que ha sido claro. No me gustaría usar la palabra contundente, Ujú, quizás le ha faltado vehemencia ujú. en Claro. decir ciertas Ok. cosas. Pero, Ya. a ver, ha hablado de crisis humanitaria, ha hablado de violencia, ha Ujú. hablado de muertos, y yo creo que esa es la línea. O Sí, sea, ese es el problema que nos afecta a los venezolanos día a día. claro. Monseñor, no lo voy a... Rixio, ambos llaman al Papa. Usted vio a Juan Guaidó llamando al Papa, no como mediador, sino pidiendo ayuda. Y está por el otro lado Nicolás Maduro con una carta al Papa. Ambos saben que esta es... O sea, tener el Papa de su lado, por supuesto, es tener la bendición de él. Sin embargo, lo decía el Monseñor muy claro, aquí lo que se está queriendo ganar es tiempo. ¿Usted está de acuerdo con que Nicolás Maduro ya no le queda casi nada, sino tal vez el Vaticano, en este caso el Papa, y lo que quiere, enviándole cartas, pidiéndole ayuda, diciéndole que medie, es simplemente tiempo? Mira, es irónico, la Ujú. posición de Maduro es irónica, porque en 2017 acusó al Papa de injerencista y al cardenal Parolin. Entonces, es una cosa sin sentido que 3 años después esté llamando para que vuelvan a mediar, cuando en 2016 los llamó injerencistas. Mi posición sería, o mi opinión sería, principalmente que no tiene sentido y que creo que el Papa lo que está haciendo es, bueno, esperar que ambas partes digan y la declaración que ocurrió el día después, verificar la voluntad de las partes, es decir, ver si realmente hay voluntad de las partes. El cardenal Parolin lo dijo también en la entrevista a la radio local argentina. Nunca hubo, por parte de Maduro, nunca hubo una voluntad real de un diálogo. Entonces, a mi modo de ver, al verificar la voluntad de las partes, que es lo que supuestamente está haciendo el Papa, pues no se va a dar ese diálogo. Rixio, ¿qué tiene que pasar en estos momentos en Venezuela y qué sería que, como dice Williams Dávila, Juan Guaidó realmente recibiera, y si lo podemos decir así, la bendición del Papa Francisco? Es decir, si uno pudiera tener esa posición, para mí la palabra es contundente, usted dice de todas maneras que hay que hablar de una neutralidad positiva, pero una neutralidad positiva por parte de la instancia como el Vaticano, ¿a dónde puede llevar a estos momentos en Venezuela que lo que necesita, y lo digo con todo respeto, pero sin objetividad, Rixio, es que Venezuela no necesita neutralidad en estos momentos? Sí, yo soy venezolano y soy doliente de lo que ocurre, aunque vive en México. Fíjate, yo creo que hay pasos importantes y hay signos importantes. La reunión que ocurrió ayer en Uruguay y la lectura que hizo el enviado de la Unión Europea, diciendo que indistintamente del diálogo, la salida tiene que desembocar en unas elecciones. Yo creo que ese es el punto, desembocar en cualquier tipo de negociación o diálogo en unas elecciones. La participación del Vaticano o no, quizás es irrelevante. El Vaticano puede acompañar un proceso de negociación, pero que busque unas elecciones. Posiblemente no vamos a ver al Papa reconociendo a Guaidó en esta instancia, porque no es lo acostumbrado. El Vaticano no va a reconocer o a desconocer un gobierno, porque mantiene relación con los estados, en este caso con Venezuela. Y pensemos, tanto la lucha política ha sido para que el gobierno sea una cosa y el Estado sea otra. Teóricamente es así y en la práctica debería ser así. Entonces, yo pienso que si la comunidad internacional sigue gestando o sigue empujando esta situación a una negociación de unas elecciones, el Vaticano no va a tener otro camino que reconocer que el camino es esas elecciones, pues, apoyar esa iniciativa. Y la Unión Europea en eso es fundamental. Gracias, Monseñor. Sin tiempo ya, pero agradecida, Monseñor, por haber estado con nosotros. Monseñor José Trinidad Fernández, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, muy amable por su tiempo. Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática, y Rixio Portillo, autor del libro El Vaticano en la encrucijada venezolana. Mil gracias. Soy Andrea Bernal. Feliz fin de semana.